Hola, el día de hoy vamos a aprender sobre un nuevo tema, la función de reproducción en los animales. Mi nombre es Jesús Peña Medina. ¿Conocían a este pequeño marsupial del género Antechinus? Es un marsupial que come insectos, que construyen nidos en árboles. Cuando los machos llegan a cumplir 11 meses de edad, ya han producido todo el esperma que usarán en toda su vida. Así que pasan las siguientes 2 semanas repartiendo amor 14 horas al día, hasta que su cuerpo se da por vencido. La vida de estos animalitos es muy corta y antes de cumplir un año se aparearon tanto que su pelo se cae, sangran internamente, les da gangrena y sufren muchas modificaciones en su cuerpecito. En conclusión, mueren por sexo, mueren por reproducirse, literal. Bien, pero ¿por qué es tan importante la reproducción en los seres vivos? Recordemos que todo ser vivo nace, crece y muere, ya sea por envejecimiento o porque ha sido depredado o por cualquier otra causa. Entonces, para que la especie se mantenga en el tiempo, el individuo va a morir, pero la especie se mantenga en el tiempo, es necesaria la reproducción. De esa manera se garantiza la perpetuación, es decir, que la especie continúe, que la especie siga. Si en algún momento todos los humanos dejamos de reproducirnos, el más jovencito va a empezar a envejecer y morirá, y se extinguiría la especie humana. Entonces, la reproducción es muy importante en todos los seres vivos. Pero hoy vamos a hablar en especial de los animales, la reproducción de los animales. Decirles que los animales, todos, desde la esponja de mar hasta los cordados y dentro de ellos los vertebrados, los peces, las aves, los mamíferos, todos, cuando digo todos me refiero a la estrella de mar, a la medusa, etcétera, todos los animales tienen reproducción sexual como característica general. Todos los animales eh, tienen como característica el poderse reproducir sexualmente. Ahora, algunos animales, además de la reproducción sexual, tienen accesorio, ¿no? Adicional, la reproducción asexual. Es que cada uno tiene sus ventajas. Cada uno tiene sus ventajas, su costo-beneficio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La reproducción sexual es cuando, muchos dicen, cuando hay dos individuos, cuando hay cópula, cuando hay penetración, etcétera. Pero no tiene nada que ver. O sea, eso no es un requisito para que se llame reproducción sexual. Entonces, ¿cuándo se llama reproducción sexual? Pues la primera característica es cuando intervienen gametos. ¿Qué son los gametos? Llámese óvulo, el gameto femenino, o llámese espermatozoide, el gameto masculino. Mientras que en la reproducción asexual no hay inter, no intervienen los gametos. Entonces el individuo no necesita producir gametos. Entonces, los gametos son células que han aparecido por un proceso llamado meiosis, razón por la cual cada gameto es diferente, ya que hay una recombinación genética. Por lo tanto, los hijos nacidos de la reproducción sexual serán diferentes. Aunque sean hermanos, cada hijo será diferente. Y ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Aunque son hermanos, tienen sus diferencias. Aunque sean del mismo sexo, son diferentes. Igual cuando, no sé si han tenido perritos, gatitos, cada cría sale hasta de diferentes colores. Es porque los gametos son diferentes y es más, al combinarse con otro gameto, ¿no? Que es su pareja, todavía la combinación, las diferencias aumentan. Por lo tanto, todos los nacidos por reproducción sexual tendrán características diferentes a su progenitor o a sus progenitores. La reproducción asexual no, va a generar clones, va a generar individuos con características idénticas al progenitor y cada hermano va a ser idéntico entre ellos, salvo que hayan mutaciones genéticas y otro tipo de eventualidades. Pero en general se dice que son clones, son genéticamente idénticos. Entonces,
tiene su desventaja, porque al haber variabilidad genética, cada hijo es diferente. Y cuando las condiciones del medio ambiente cambien, pues tienen mayor probabilidad de sobrevivir como especie. La tercera diferencia, tienen gametos masculinos y femeninos para poder reproducirse. En cambio el otro, un solo individuo se va a reproducir de diferentes maneras que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, la reproducción sexual implica la unión de estas células, la unión de estos gametos. Esa unión, recuerden esta palabra clave, se llama fecundación. La reproducción sexual requiere fecundación, es decir, la unión de los gametos, la unión del óvulo y el espermatozoide. La reproducción asexual no implica la fecundación. Por lo tanto, un requisito imprescindible para que se llame reproducción sexual es que ocurra la fecundación. No importa si esa fecundación se da en el agua, se da dentro de la hembra o en otro lugar. Basta con que haya fecundación, es porque han habido gametos que se han fusionado, entonces se llamará reproducción sexual. Sea que la esponja libere estos gametos, sea que una estrella los libere, que una hidra, o un pez, o un perro, un gato, etc. La reproducción asexual no implica la fecundación, no hay fecundación. ¿Está bien? La reproducción sexual puede también tener dos progenitores de sexos diferentes o incluso siendo hermafroditas pueden tener fecundación cruzada, es decir, aún teniendo los dos sexos buscan pareja. Mientras que la reproducción sexual no va a requerir esa inversión de energía de buscar pareja, de formar gametos, simplemente una parte de ellos puede generar a otro individuo. Por ejemplo, la estrella de mar fragmenta un brazo y de ese brazo se regenera y sale la estrella, otra estrella, y el brazo que le faltaba le vuelve a crecer. Entonces ya no va a ser una estrella, sino dos estrellas. Muy bien, justo lo que les decía. ¿Qué es la fecundación? También se llama singamia. Es un proceso mediante el cual los gametos masculino y femenino se fusionan durante la reproducción sexual para crear un cigoto, un huevo o cigoto, que dará origen a un nuevo individuo con un genotipo, con un genoma diferente al de los progenitores. O sea, tú como hijo eres único, eres diferente a tus padres. Aunque tengas rasgos que heredas, eres diferente. Es así como la reproducción sexual genera variabilidad y desde el punto de vista evolutivo, adaptativo, tiene sus ventajas, ya que hay mayor posibles respuestas frente a un evento, frente a un virus, frente a una sequía, etc. Me refiero a todos los seres vivos. Bien, ya que hemos explicado qué es la fecundación, hablemos ahora de los dos tipos de fecundación. Se llama externa e interna. ¿Cuándo se llama externa? Cuando esta unión de óvulo y espermatozoide se da fuera del agua. Por ejemplo, en la mayoría de los anfibios, en la mayoría de las esponjas, en las medusas, etc. Interna es cuando se da dentro de la hembra, o en caso de que sean hermafroditas, ¿no? Dentro del cuerpo del hermafrodita. Ejemplo, los mamíferos, como los perros, los gatos, el ser humano, las aves, los reptiles y algunos anfibios como la salamandra, como las cecilias, los insectos, algunos gusanos, algunos moluscos también tienen fecundación interna. Los tiburones, también hay tiburones de fecundación interna, etcétera. ¿Sí? Luego vamos a hablar de tres tipos de individuos de acuerdo a la forma como nacen: vivíparo, ovíparo y ovovivíparo. Vivíparo, que salen vivos de la madre, paren, ¿no? Tienen un parto. Algunos tiburones, algunas serpientes y sobre todo muy conocido los mamíferos, ¿no? Los mamíferos que se desarrollan en el útero de la madre y luego salen de allí en los marsupiales, en los monos, en los elefantes, en el ser humano, etc. Ovíparos. Estos ovíparos que nacen de huevos. ¿Sí? Ya sea que la fecundación sea interna o externa, si nacen de huevos se llama ovíparos. Hay peces que los huevos se forman fuera de la hembra y la fecundación se da fuera de la hembra y se forman los huevos y se seguirá llamando ovíparo.
Pero hay especies como las aves, que el macho va a liberar sus espermatozoides dentro de la hembra y finalmente el huevo se forma dentro, pero luego lo libera y por eso es ovíparo. El ovovivíparo, en cambio, la fecundación es interna, se forma el huevo dentro de la hembra y se queda ahí hasta el momento de que salga la cría. Por eso es ovovivíparo. ¿Sí? Es un huevo dentro de la hembra. No es como las aves que ponen sus huevos fuera de su cuerpo y los incuban. Muy bien, ahora vamos a ver casos específicos de cada grupo de animales, de cada filium, algunas características generales. Vamos a empezar por los poríferos. Los poríferos son un filium donde está la esponja de mar. La reproducción asexual de ellos es por gemación, es decir, se forma una pequeña yema que se va a diferenciar en el cuerpo del progenitor, del parental, y de ahí se va a formar una esponja joven que puede llegar a crecer independientemente o puede permanecer unida a la esponja como un nuevo miembro de la colonia. Por supuesto, este va a ser idéntico al parental, idéntico al progenitor. Las esponjas, como el resto de los animales, también tienen reproducción sexual. Esta se realiza mediante la fusión de los gametos que se desarrollan a partir de los amebocitos. Los gametos masculinos salen por los canales exhalantes, por el canal escurrente, y van a penetrar en la esponja a través de los canales incurrentes. Se introducen a un cuanocito que va a perder su flagelo y este cuanocito va a transportar esta célula, este espermatozoide, a los gametos femeninos para que se dé la fecundación. Así pasa en la mayoría de las esponjas y por lo tanto estamos hablando de una fecundación interna o externa. Interna, porque se da dentro del cuerpo de la esponja. Las esponjas son hermafroditas, pero no se autofecundan. Lo que van a hacer es tener una fecundación cruzada, ¿no? Liberan sus espermatozoides en un momento diferente, entonces hace que la fecundación sea cruzada. Los celenterios. Los celenterios, que son las hidras, las anémonas, los corales, también tienen reproducción sexual y asexual. La asexual es por medio de estróbilos que se ponen unos sobre otros y también algunos se forma como una yema en las hidras. ¿Sí? Va a depender. Y las medusas, que son los sifozoos, sí tienen la reproducción sexual porque liberan gametos, liberan óvulos, espermatozoides. Estas son las más representativas como reproducción sexual. Luego tenemos a los platelmintos. Acá está la planaria, está la ténia solitaria, la duela del hígado, etc. La planaria se puede reproducir por fragmentación. Cada fragmento puede generar una nueva planaria. Así es que la planaria o los platelmitos tienen reproducción asexual. Pero como todo animal también tiene reproducción sexual. Son hermafroditas insuficientes. El macho tiene 2 testículos, la hembra tiene 2 ovarios y liberan sus células para que puedan tener la reproducción sexual. La fecundación de los platelmitos en la mayoría de las veces es interna. Los nemátodos son la triquina, son la filaria, son el oxiuro, la lombriz intestinal. Estos tienen dimorfismo sexual, es decir, macho y hembra se diferencian. Existe macho y hembra. La fecundación de ellos, ellos tienen, ellos tienen una espícula copulatoria, es decir, la fecundación va a ser interna, ¿ya? Y luego tenemos a los anélidos. Los anélidos son los gusanos anillados. Estos son la sanguijuela, la lombriz de tierra. Algunos anélidos tienen fecundación externa. Algunos anélidos también son dioicos, es decir, existen macho y hembra. Pero la lombriz de tierra son monoicos.
es decir, hermafroditas, tiene ambos sexos. Y tienen fecundación cruzada, o sea, son hermafroditas insuficientes. A pesar de producir óvulos y espermatozoides, buscan pareja para la reproducción. Luego tenemos a los artrópodos. ¿Quiénes son los artrópodos? Los insectos, los arácnidos, los miriápodos y los crustáceos. Es decir, dentro de los insectos tenemos a la pulga, al piojo, al saltamonte, a la libélula, a la mosca, a la mariposa. Dentro de los crustáceos tenemos al camarón, al krill. Dentro de los arácnidos a los escorpiones, a las arañas. Dentro de los miriápodos a los conocidos como mil pies, cien pies. Bueno, ellos tienen una fecundación interna, la mayoría, ¿verdad? Y ponen huevos. Y lo interesante de esto es que hacen metamorfosis, la mayoría, aunque no todos, y tienen un desarrollo indirecto, porque tienen una serie de transformaciones en la que la larva se va a convertir en un adulto, ¿no? A través de un proceso de metamorfosis. A veces una metamorfosis completa, a veces es a media, se le llama intermedia, y a veces es directa, ¿no? Pero la mayoría de veces vamos a encontrar en los insectos, por ejemplo, que la fecundación va a ser que el desarrollo va a ser indirecto, el desarrollo de estos insectos. Cuando el desarrollo es así, de huevo a larva, a pupa y adulto, por ejemplo las mariposas, ¿no? Muy conocido por nosotros, se le llama desarrollo holometábolo, cuando es completo. El otro desarrollo de un saltamonte, por ejemplo, pasa de huevo a ninfa, y va creciendo y de ahí pasa a adulto. Ahí se llama hemimetábolo. Pero cuando el desarrollo es más directo, de huevo a juvenil y de juvenil a adulto, se le llama ametábolo. Luego tenemos a los moluscos. Estos ya, como estamos viendo, ya son animales un poco más superiores, los artrópodos, los moluscos, y no presentan reproducción asexual. Los moluscos también existen dioicos y también existen los hermafroditas. ¿Quiénes son los moluscos? El caracol, la lapa, la babosa, la sepia, el nautilo, el pulpo. Estos son el choro, la almeja, la ostra. Estos son los moluscos. Y en los caracoles vamos a encontrar los gasterópodos, que hay hermafroditas insuficientes. Nuevamente, que era insuficiente, que a pesar de producir óvulos y espermatozoides, buscan pareja para la reproducción sexual. ¿Sí? Y así encontramos a los moluscos. Equinodermos. Los equinodermos, que son las estrellas de mar, erizo de mar, ofiuras, los lirios de mar, etcétera, son animales dioicos, es decir, sexos separados, macho y hembra. Hay estrella macho, hay estrella hembra, hay erizo macho, erizo hembra. Se reproducen sexualmente por fecundación externa. En el caso de la estrella vemos ahí que pueden reproducirse por fragmentación, es decir, por reproducción asexual. En este caso, la reproducción asexual fragmenta un brazo y de ahí sale otra estrella del brazo, completa lo que le falta, y el brazo que le faltaba también lo completa. Luego vamos a ir a los vertebrados. Dentro de ello tenemos a los peces, que son una superclase, y luego a los tetrápodos, los anfibios, los mamíferos, las aves y los reptiles. Vamos a empezar por los peces. Los peces, al ser acuáticos, muchos de ellos tienen fecundación externa. Liberan sus gametos, es decir, óvulos y espermatozoides, al agua. Estas se encuentran de manera externa, así que los huevos se forman en la parte externa. Estos huevos no tienen cáscara, son unos embriones, no forman el líquido amniótico ni el saco amniótico, así que necesitan ese medio acuoso. Ahora, hay casos donde la fecundación es interna, por ejemplo en los tiburones, ¿sí? Pero en la mayoría de los peces vamos a encontrar que son ovíparos, o sea, nacen de huevos, y que la fecundación es externa. Y sí, hay macho y hembra, dioicos.
Luego vamos a los anfibios que son los sapos, las salamandras, las cecilias, los ajolotes, etcétera. También la mayoría de ellos van a presentar fecundación externa. No hay una cópula real, o sea, por ejemplo, ahí en la imagen el macho y la hembra tienen un acercamiento donde el macho sujeta a la hembra, ¿no? Se les va a desarrollar unas callosidades nupciales en sus patas. Y llaman a las hembras y realizan el amplexo con las hembras. Ese amplexo es cuando abrazan a la hembra, las abrazan estimulando así la ovulación. Conforme los óvulos son liberados al agua, los machos expulsan sobre ellos sus espermatozoides. Y se va a formar entonces el huevo cigoto y luego esto va a formar un embrión, una larva, y un renacuajo, un sapo juvenil. Entonces todo esto se llama metamorfosis. Hay casos como por ejemplo el ajolote que no desarrolla una metamorfosis, ¿no? Se le llama neotenia, porque el adulto tiene características del jovencito, del juvenil, ¿no? Y tiene un desarrollo sexual sin haber cambiado su cuerpo. También tenemos casos especiales de la Cecilia donde hay algunos que tienen la fecundación interna. Incluso las hembras pueden parir a sus crías, son vivíparas. Pero son los casos especiales. La mayoría de los anfibios y peces, la fecundación es externa en el agua. Y sus huevos en ambos son anamnióticos. ¿Qué significa anamnióticos? El prefijo an, sin amnios, sin saco amniótico, sin líquido amniótico. Muy bien, ahora hablemos de las aves. Las aves como el ñandú, el pingüino, el águila, el loro, el codorniz, el pollo. Todos estos son aves. Las aves son dioicas, es decir, hay macho y hembra, y la mayoría de las aves no presentan pene, así que no hay una cópula. Sin embargo, sí se pegan las dos cloacas. Por la cloaca sale el semen del macho. Forman, la fecundación es interna, es dentro de la hembra, y se forma el huevo. Luego la hembra deposita el huevo en un nido o en otro lugar para cuidar de la cría hasta la incubación, hasta que nazca. Luego tenemos a los reptiles. Los reptiles también la fecundación es interna. Algunos reptiles presentan un hemipene para que la fecundación sea interna. Y, y dentro luego ponen el huevo, lo entierran. Por ejemplo, la tortuga marina entierra el huevo en la arena. Pero también van a existir serpientes que son de fecundación interna y vivíparas. Eh, entonces, esto es el caso de los reptiles. Muy bien, llegamos a la clase mamíferos, nuestra clase. Acá está pues el canguro, la rata, el conejo, el perro, el tigre, el delfín, el murciélago, la ballena, el ser humano, el chimpancé y, como no, el equidna y el ornitorrinco, que son los dos únicos mamíferos que se conocen que ponen huevos. Por lo tanto, son mamíferos ovíparos. Pero aunque ponga huevos, son mamíferos. O sea que el ornitorrinco tiene mamas, glándulas mamarias para alimentar a sus crías. Bien, los mamíferos, como los vertebrados, tienen solo reproducción sexual. Y acá vemos que también hay, este, o mejor dicho, son dioicos, sexos separados. Existe macho y existe hembra. Eh, Vamos a ver algunos casos especiales, por ejemplo, los marsupiales. Los marsupiales son mamíferos sin placenta, entonces eh, no completan su desarrollo en el útero de su madre. Necesitan salir y cuando salen de la vagina, pues se arrastran hasta la bolsa, hasta el marsupio, y la madre canguro le deja una marca con celame, ¿no? Celame, dejándole una ruta y por instinto la cría va a arrastrarse hasta meterse al marsupio. De esa manera va a completar su desarrollo unos meses más dentro de la bolsa del marsupio y no va a poder salir para nada, hasta después de un tiempo que ya va a poder salir, saltar, correr y luego regresar a tomar su leche. Entonces, dependiendo del lugar donde ocurre el desarrollo embrionario, los animales se clasifican en ovíparos, por ejemplo, las aves, los, los peces, los anfibios,
ovovivíparos, cuando el embrión se desarrolla dentro de un huevo, pero este huevo está retenido dentro del cuerpo de la hembra, por ejemplo los reptiles. Vivíparos, los animales se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, estableciendo un íntimo contacto con ella. Y acá en los mamíferos diferenciamos a los llamados metaterios que no desarrollan placenta, también a los prototerios, que son los que nacen de huevos, el ornitorrinco, la equina, y los euterios, los que sí tienen placenta. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los euterios, los que tienen placenta, van a completar su desarrollo. Y es así como el elefante, la jirafa nacen. Incluso estos herbívoros cuando nacen, incluso pueden caminar, ¿no? Pueden ya caminar. En el caso del ser humano se va a demorar un poco más, ya que esos 9 meses se ha invertido tiempo en desarrollar su cerebro, desarrollar otras características que el resto de los animales no poseen. Muy bien, hemos llegado a la helicopráctica. Me imagino que ya estás listo para responder. Bien, dice que qué parte la uno, en qué parte se forman los espermatozoides. Pues en qué glándula, en este caso se llaman testículos, ¿ya? En los testículos. La pregunta 2 dice, en todos los animales superiores, la fecundación, los superiores podemos decir los vertebrados, la fecundación, eh, ¿cómo es? Normalmente va a requerir de órganos copuladores. La 3, ¿cuándo se produce un desarrollo postembrionario indirecto? Cuando las crías no nacen o no son iguales a los padres, sino que van a empezar a cambiar, ¿no? Entonces va a pasar eso en los más desarrollados. Muy bien, en más evolucionados. La 4, la fecundación interna o externa y el desarrollo embrionario externo es característico, ya sea interna o externa, pero si el desarrollo embrionario es externo, eso es ovíparo. Muy bien. La 5, según las características de los gametos que intervienen en la reproducción de vertebrados. Según las características de los gametos que intervienen en la reproducción de vertebrados. Bueno, los gametos son los óvulos y espermatozoides, que por cierto son células haploides, así es que este es celular, y además tienen la capacidad de unirse, de fecundar. La 6, en los poríferos existen unos amebocitos hialinos a nivel del mesénquima que se transforman en células reproductivas llamadas gonocitos, que luego pueden ser óvulos o espermatozoides. La 7, la reproducción asexual forma, como ya les decía, forma organismos o individuos idénticos a los progenitores, por eso se les llama clones. Y la 8, por último, dice órganos gonadales, las gónadas son los ovarios y los testículos, que experimentan cambios cíclicos y que producen óvulos, dice. Bueno, gónadas son los ovarios y los testículos, pero los testículos, como vimos en la pregunta 1, producen espermatozoides, mientras que los ovarios producen óvulos. Y ya está.